Hola, muy buenos días a todos los asistentes a este espacio el día de hoy. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, hago parte del equipo de Construyendo Méritos. Somos una institución dedicada a la formación para el acceso a la función pública y el acceso a la carrera administrativa. En esta ocasión nos vamos a ocupar de la presentación de la convocatoria de la Alcaldía de Neiva, una convocatoria que actualmente viene impulsando la Comisión Nacional del Servicio Civil en fase de divulgación. Agradezco a las personas que en este momento nos acompañan. Les pido que por favor me confirmen si está todo bien con el audio, con el video y con las diapositivas que tenemos en pantalla para desarrollar el tema que nos convoca el día de hoy, que no es otro que una presentación de esta convocatoria, es decir, las reglas más básicas, las fases de este proceso de selección, las pruebas que se aplicarán y vamos a hacer un énfasis en los empleos que se ofertarán, ¿cierto? Nosotros queremos que ustedes conozcan cuáles son esos empleos que serán ofertados en esta convocatoria para ver a cuáles de ellos pueden apuntar en este momento tan oportuno que es la fase de divulgación. Entonces, vamos a desarrollar lo que nos convoca el día de hoy. Esta convocatoria se desarrollará como todo concurso público de méritos en las siguientes fases. Tenemos allí una fase 0 que es de divulgación. ¿En qué consiste esa fase de divulgación? Allí la comisión informa cuáles son los actos administrativos de convocatoria o más bien expide los actos administrativos de convocatoria y los da a conocer a la ciudadanía a través de su sitio web. Adicionalmente, como parte de esta fase de divulgación, se encuentra la divulgación de la oferta pública de empleos de carrera a través del SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Estos dos momentos, estos dos actos consisten en la fase de divulgación o integran la fase de divulgación, la publicación de los actos administrativos de convocatoria en el sitio web de la comisión y la publicación de la oferta pública de empleos de carrera administrativa en el SIMO, que actualmente esta fase, por así decirlo, ya se encuentra agotada en la medida en que ya se informaron ambos asuntos, tanto los actos administrativos como la oferta pública de carrera administrativa. En un momento lo vamos a ver. Dentro de este paso a paso de la convocatoria, una vez cerrada la fase de divulgación, una vez agotada esta fase, comienza la inscripción al concurso en la modalidad de ascenso. En esta primera parte solo se pueden postular los mismos empleados de carrera de la alcaldía de Neiva, no los empleados en provisionalidad, no las personas que tienen un vínculo en prestación de servicios, solamente las personas que hoy en día tienen derechos de carrera administrativa dentro de la alcaldía de Neiva se pueden presentar a esta fase o este momento del concurso de inscripciones en la modalidad de ascenso. Es un concurso cerrado que corre en paralelo con el concurso en la modalidad abierta, es decir, hacen parte de un mismo proceso de selección realmente. ¿Por qué se dan primero estas inscripciones para la modalidad de ascenso? Porque para cada empleo ofertado en esta modalidad debe inscribirse al menos un número igual de personas al de vacantes ofertadas en la modalidad de ascenso. Es decir, un empleo ofertado en la modalidad de ascenso cuenta con 3 vacantes y entonces en las inscripciones deben postularse al menos 3 empleados de carrera de la alcaldía de Neiva para que pueda surtirse este concurso para este empleo. Si se postulan 2, este empleo pasa a ofertarse en la modalidad de concurso abierto. Y por eso es que primero se desarrollan las inscripciones de la modalidad de concurso en ascenso y luego en la modalidad de concurso en abierto, en la modalidad de concurso abierto, porque hay empleos que no alcancen el número de inscritos suficientes, se declare desierto este concurso en la modalidad de ascenso y pase a ofertarse este empleo en la modalidad de concurso abierto, ya disponible para toda la ciudadanía, y los empleados de carrera que se hayan postulado a estos cargos concursarán ya en la modalidad de concurso abierto. Allí tenemos la primera fase eliminatoria, que está con el número 3, que es la verificación de requisitos mínimos. Esta fase consiste en el análisis de los documentos que ustedes postulan durante las inscripciones. Y aquí vamos dando un dato muy importante de cara a este concurso de méritos y a cualquier proceso de selección de esta naturaleza.
concursamos, participamos a partir de los documentos que aportamos hasta la fecha de cierre de inscripciones. Luego de la fecha de cierre de inscripciones, yo no puedo actualizar la información, yo no puedo aportar un nuevo posgrado, ni nueva experiencia, ni corregir la información ya aportada. Concursamos con lo que aportamos hasta las inscripciones. Eso nos debe quedar muy claro. A partir de estos documentos, se hace la verificación de requisitos mínimos, que es la revisión de los documentos de formación académica y experiencia, para corroborar si se cumple o no con estos requisitos mínimos del empleo al cual cada uno se postula. Cuando yo me postulo a un empleo de carrera, debo observar que tiene varias características. Me va a indicar el nivel, me va a indicar la asignación salarial, el código y el grado, que son datos allí pues, que se deben tener en cuenta. Me indica el propósito, las funciones y los requisitos mínimos de formación académica y experiencia. Y yo como concursante debo analizar si cumplo o no con los requisitos mínimos de cada empleo, y precisamente para eso está este espacio del día de hoy, para que recordemos cómo se hace esta verificación de requisitos mínimos, cómo analizar de parte nuestra como concursantes si soy apto o no, si cumplo o no con los requisitos mínimos que exige un empleo de carrera administrativa. Esta fase es eliminatoria en la medida en que si uno no cumple con los requisitos mínimos, no continúa en concurso. Quienes sí continúan en concurso serán convocados a la aplicación de pruebas previstas para este proceso de selección. Y allí tenemos esta cuadrícula en rojo, porque es una fase que también contiene pruebas eliminatorias, específicamente para esa convocatoria de Neiva, de la Alcaldía de Neiva. Hay una prueba eliminatoria denominada prueba de competencias funcionales. Esta es la prueba que será eliminatoria y lo vamos a ver en un momento. Por eso es que tenemos un momento eliminatorio en las pruebas escritas y las demás pruebas son pruebas clasificatorias. Una vez aplicadas todas las pruebas, se conforma la lista de elegibles por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los momentos que están en rojo, que es realmente el grueso del concurso de méritos, es decir, la verificación de requisitos mínimos y la aplicación de pruebas, le van a corresponder a un operador del proceso de selección, que será una institución de educación superior o una universidad, que se encargará de desarrollar el proceso de selección desde la verificación de requisitos mínimos, pasando por el diseño, aplicación, calificación de pruebas, todas las pruebas previstas en el concurso, aunque hay ocasiones en las cuales hay un operador para una fase inicial y un operador para una fase secundaria o una fase final. Pero esto, lo que quiero decirles es que siempre hay un operador que es una institución de educación superior o una universidad, que esencialmente su rol más importante es la aplicación de los instrumentos de selección o de las pruebas. También hacen otras cosas, digamos, las universidades que operan concursos de méritos, como verificar los requisitos mínimos, como resolver las reclamaciones en contra de las pruebas, pero lo más importante que hacen es desarrollar, diseñar, calificar, aplicar las pruebas que se aplicarán de carácter escrito y no escrito. Ya a partir de allí, le corresponde a la comisión consolidar los resultados en una lista de elegibles mediante un acto administrativo de lista de elegibles, y esta lista de elegibles ya se remite de parte de la comisión, previos ciertos trámites administrativos que hay allí, que ustedes más adelante es oportuno que conozcan, pero una vez la lista de elegibles se expide, se remite a la Alcaldía de Neiva para que esta entidad surta el trámite de nombramiento en periodo de prueba. Este nombramiento en periodo de prueba se hace por un término de 6 meses, o más bien transcurridos 6 meses, se evalúa el periodo de prueba y en caso de ser satisfactorio, se inscribe al elegible en el registro de carrera administrativa y a partir de este momento cobra plenos derechos de carrera administrativa. Este, digamos que es el tránsito del concurso de méritos convocatoria Alcaldía de Neiva. Si todo sale bien, vamos a estar, digamos, hasta esta última fase, digamos, que es la inscripción en el registro de carrera administrativa, y para eso nos estamos preparando, ¿cierto? Entonces, la idea de este espacio, de lo que resta de este espacio del día de hoy, es que afinemos los criterios para seleccionar el empleo de acuerdo a los requisitos de acreditación de la formación académica y de la experiencia,
que conozcamos cuáles son los empleos ofertados y cuáles son los requisitos mínimos de esos empleos que se ofertarán, y también que conozcamos cuáles serán los instrumentos de selección que se aplicarán, y precisamente aquí los vemos. Se aplicará una prueba de competencias funcionales con un peso porcentual del 60%. Esta prueba es eliminatoria, es la prueba más importante del proceso de selección, y desde ya les adelanto que es una prueba en la cual se evalúan esencialmente tres componentes. Conocimientos básicos de la función pública. Allí hay muchos que se evalúan convocatoria a convocatoria. En un momento hablamos de ellos. También se evalúa un segundo componente de habilidades básicas para la función pública. Comprensión lectora, redacción de textos, ofimática, etc. Y un tercer componente, que es lo más importante, que son los conocimientos funcionales, es decir, los conocimientos que se requieren para desempeñar el propósito y las funciones de ese empleo. Eso es lo que se evalúa en esta prueba de competencias funcionales. También hay una prueba de competencias comportamentales que es clasificatoria, que también es de carácter escrito y que se evalúa el mismo día de la prueba de competencias funcionales. Las pruebas escritas se agotan todas en una misma jornada, y esta prueba de competencias comportamentales ya no va a evaluar conocimientos o competencias del saber, sino específicamente competencias del ser, denominadas para efectos de la función pública en Colombia, competencias comportamentales. Se parecen más a unas pruebas psicotécnicas que a una prueba de conocimientos. Evalúan otros componentes, y esto es algo que nosotros desde ya como concursantes tenemos que tener en cuenta, es decir, qué es lo que me van a evaluar y para qué me debo preparar yo en las pruebas, porque las pruebas son el momento nuclear de todo concurso público de méritos. Finalmente está una prueba de valoración de antecedentes. Es una prueba que es clasificatoria, es una prueba que me asignan una puntuación a partir de los documentos que yo aporto durante la fase de inscripciones. Es decir, yo solamente participo a efectos de esta prueba con los documentos que aporto durante las inscripciones, y por eso reiteramos, las inscripciones son un momento muy importante, porque yo debo preparar esta fase tan conscientemente como preparo las pruebas escritas. En esta prueba me asignan una puntuación entonces a la formación académica y a la experiencia que excede los requisitos mínimos, y eso es algo que yo debo tener muy en cuenta. Hay unos empleos en los cuales no se aplicará la prueba de valoración de antecedentes, pues no exigen experiencia. Pero, desde ya lo voy a aclarar, en todos los empleos del nivel profesional, presumiblemente, al menos desde el rastreo que nosotros hicimos, se aplicará una prueba de valoración de antecedentes, porque en la alcaldía de Neiva, el cargo de profesional grado 1 exige 3 meses de experiencia. Es decir, que en todos los empleos de nivel profesional, presumiblemente, se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la prueba no se aplicará en algunos empleos del nivel técnico y posiblemente del nivel asistencial, pero en todos los empleos del nivel profesional se competirá, se concursará, teniendo en cuenta que hay una prueba de valoración de antecedentes. De todas maneras, ya vamos a explorar más en esto que acabamos de enfatizar. Vamos a ver los requisitos mínimos de los empleos. Estos requisitos mínimos de los empleos están regulados en el decreto 785 del 2005. Esto como dato general. Este decreto establece unos mínimos y unos máximos, pero las entidades territoriales, como están dotadas de una autonomía incluso para regular esta parte, le permite que a cada entidad especificar los requisitos mínimos de sus empleos en unos rangos amplios. Contrario a entidades del orden nacional, en los cuales ya por decreto general para todas las entidades se asigna la asignación salarial para cada código, para cada grado, los requisitos mínimos. A lo que voy es que las entidades territoriales tienen un margen más amplio para regular su planta de personal y los requisitos mínimos de sus empleos, de acuerdo a unos mínimos y unos máximos que están establecidos en este decreto que acabamos de mencionar, 785 del 2005. Nosotros hicimos un rastreo de los empleos en el SIMO y vamos a ver acá rápidamente. Recordemos que nosotros cuando ingresamos al SIMO, aquí ya estamos adentro del SIMO, vamos a encontrar a la parte izquierda
la oferta pública de empleos de carrera. Voy a limpiar esto porque ahorita estábamos haciendo aquí el rastreo de los empleos. Y yo me voy a ubicar en esta ocasión en el concurso abierto y vamos a mencionar precisamente a continuación los empleos en el concurso abierto. Yo voy a consultar todos los niveles que fueron ofertados, entonces está el nivel auxiliar, perdón, no es asistencial. Ahí estamos en el nivel asistencial. Tenemos allí la forma de consultar estos empleos. Tenemos también allí, vamos a buscar los empleos en el nivel técnico, ya vamos a hablar de ellos. Agentes de tránsito, este es un cargo que tiene una gran cantidad de vacantes, ya vamos a hablar también específicamente de ellos. Y finalmente están los empleos ofertados en el nivel profesional. Tenemos la ventaja para este momento de que la oferta pública de carrera administrativa ya está divulgada a través del SIMO. Recordemos que el SIMO es un sistema operativo, no es una entidad. El SIMO es un sistema operativo apéndice de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Está a cargo de la comisión para gestionar y para participar de la carrera administrativa en Colombia. Entonces, allí tenemos que ya la oferta de carrera administrativa fue divulgada a través del SIMO, ya podemos consultar, ya podemos agregar a favoritos los empleos que nos interesen y solo estamos a la espera de que se informe cuál será la fecha de inscripciones. Nosotros lo que hicimos para ustedes es que vamos a compartir cuáles son, digamos, la generalidad de los requisitos mínimos de los empleos ofertados. Yo creo que va a ser más fácil que comparta mi pantalla, entonces disculpen un segundo. Yo busco acá la forma de hacerlo, de que se vea mejor para ustedes. En un momento yo les comparto este documento a través del chat. Y para las personas que de pronto nos ven en diferido, lo vamos a dejar en la descripción del video. Entonces allí creo que estamos todos viendo, sí, perfecto. Vamos a ver aquí pues un sumario de los empleos que serán ofertados. Aquí hace falta algunos del nivel técnico, pero digamos que la generalidad de los empleos están aquí reflejados. Y en el nivel asistencial y en el nivel profesional están, digamos que la generalidad también de los empleos. Digamos que en esos niveles van a encontrar ustedes aquí descritos casi la totalidad de los empleos. De todas formas, no lo tomen pues como la oferta completa de empleos de carrera. Cada uno debe hacer su consulta a través del SIMO, pero queremos que nos ubiquemos en requisitos mínimos. Están en cierto desorden, entonces vamos a hacer una exploración así aleatoria. Tenemos este empleo de auxiliar de servicios generales. Este pertenece al nivel asistencial. Exige título de bachillerato, 6 meses de experiencia laboral, 2 vacantes. Miren la asignación salarial, este es del año 2022, quiere decir que para el 2024 tenemos 2 vigencias posteriores o 2 asignaciones salariales que han sido reguladas seguramente en los años siguientes, 2023 y 2024. Entonces, este salario pues que aparece en el SIMO debe entenderse como perteneciente a esta vigencia de 2022. Hay otros empleos allí, por ejemplo, este auxiliar administrativo que me interesa que lo resaltemos, no requiere experiencia y solamente exige el título de bachiller. Hay 20 vacantes de este empleo. Para el año 2022 tenía una asignación salarial de 1.171.000. Es una asignación salarial que hoy en día es bastante superior al salario mínimo, creería yo, porque está para el 2022 y 2023 y 2024. Bueno, y estos empleos no se guían por esa misma referencia de crecimiento pues, del salario mínimo, pero digamos que es una referencia. El caso es que es una asignación salarial hoy en día que es superior. Entonces tengamos en cuenta, digamos, para ustedes, si están en esta situación de formación, de momento de su vida laboral, tenemos 20 empleos para la alcaldía de Neiva. En el cargo de auxiliar administrativo, estos se reparten diversas dependencias y que no requieren experiencia. ¿Cuál es la particularidad de estos empleos? Que no se les aplica una prueba de valoración de antecedentes, solamente con el título de bachiller. Entonces, ¿de qué depende allí ocupar uno de esos empleos o no? Pues enteramente de aplicar una muy buena prueba escrita. Eso realmente es lo que va a ser allí la clave del éxito, porque no hay más instrumentos de selección.
solamente las pruebas escritas. Tenemos allí, hay otros cargos de auxiliar administrativo con pocas vacantes, ¿cierto? Ya cada uno va explorando. Vamos a resaltar los empleos de agente de tránsito. Estos empleos ya vamos a hablar aquí cuál es la particularidad. Hay 40 vacantes ofertadas para el agente de tránsito con una asignación salarial de 1.962.000, también vigencia 2022. Este empleo de agente de tránsito, que es un patrullero, pues, o un agente de tránsito de calle, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como el agente de tránsito, se le exige un título de bachiller y es muy importante, a ellos se les exige una educación especial, cursar y aprobar el programa de capacitación, cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente, resolución 4548 del 2013, Ministerio de Transporte, y también se les exige licencia de conducción C1 y A2. Los agentes de tránsito deben acreditar una formación especial. Esto es una tipología que puede ser incluso una modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, preparatoria para agente de tránsito, y esta formación debe ser aportada a efectos de este proceso de selección. No requiere experiencia, al menos en este grado, pero tenemos que hay también 33 agentes de tránsito en un grado superior que tienen una asignación salarial superior también, que se les exigen los mismos requisitos mínimos de formación, y a estos sí se les exige 9 meses de experiencia relacionada. Esto en cuanto a los agentes de tránsito, hay posiblemente 77 agentes de tránsito que serán ofertados en la modalidad de concurso abierto para toda la ciudadanía. No estamos aquí mencionando la modalidad de concurso cerrado o concurso en ascenso. Tenemos allí otros empleos del nivel técnico y ya pasamos al nivel profesional. Está un poco en desorden esta última parte. En el nivel profesional tenemos el profesional especializado. Allí tenemos un grado 16, grado 10, con una vacante. Resaltamos, por ejemplo, este profesional universitario grado 2. Este empleo, para la generalidad de los empleos ofertados, exige título profesional y 12 meses de experiencia profesional relacionada, aunque en algunos exige 12 meses de experiencia profesional simplemente. Debemos hacer esa aclaración. Para estos casos del profesional universitario grado 2, es una buena asignación salarial, no exige especialización, y para la vigencia 2024 la asignación salarial debe ser un poquito superior. Esto pues yo sé que es un factor a tener en cuenta siempre que nos postulamos a un empleo de carrera, aunque lo esencial es advertir otro tipo de elementos previo a esta parte del salario, ¿cierto? Por ejemplo, yo cumplo con los requisitos mínimos del empleo. Esto es esencial antes de definir si este es el salario apropiado o el que me gusta. También es esencial definir, voy a quedar con algo para la prueba de valoración de antecedentes, muy importante, ¿cierto? También es esencial definir, cuento con los conocimientos para desempeñar ese empleo y me va a ir bien en la prueba, o debo hacer una preparación muy exhaustiva. Allí están todas las inquietudes que ustedes pueden tener en este momento de las inscripciones. En el nivel profesional, ahí también tenemos otros empleos en el nivel profesional especializado. Tenemos allí 2 vacantes en el grado 7, 6 vacantes en el grado 6, otra vacante más en el grado 2. Tenemos solamente 2 empleos en el cargo de líder de programa. Y aquí hay algo muy interesante que me gustaría resaltar, porque sé que pues, afecta o interesa a muchas personas. Profesional universitario grado 1 tiene una asignación salarial de 2.630.000 para la vigencia del 2022. 33 vacantes, y este empleo exige 3 meses de experiencia profesional relacionada. En la gran mayoría de los empleos hay algunos en los que inexplicablemente exige solamente experiencia profesional y otros experiencia profesional relacionada. Esto lo cambia todo, pero debemos tener en cuenta esta generosa oferta de empleos que exigen poca experiencia. En el nivel profesional, solamente título profesional y 3 meses de experiencia profesional relacionada. Entonces, la invitación es a
allí a visitar el CIMO, a consultar la oferta pública de empleos de carrera y que conozcamos cuáles son los requisitos mínimos de todos los empleos ofertados. De todas maneras, aún hace falta que se cierre esta fase de preparación de la convocatoria, que la comisión anuncie las inscripciones y puede que haya una variación del número de empleos ofertados. Esto suele suceder, incluso en la oferta pues, que nosotros vimos, hay empleos ofertados con vigencia del 2022, algunos del 2023. Entonces, bueno, allí tenemos el ejercicio que queda para usted, que es consultar el CIMO y contrastar el CIMO con su trayectoria laboral. Y bueno, allí tenemos entonces esta parte de la divulgación. Vamos a hablar algo muy importante y es que nosotros debemos observar frente a los requisitos de formación académica y experiencia durante las inscripciones, cómo los debo acreditar, ¿cierto? ¿Cómo debo yo acreditar estos requisitos? Entonces vamos a ver cuáles son las formalidades. Nosotros durante las inscripciones, ¿qué documentos aportamos? Esencialmente cédula de ciudadanía. Hay algunos empleos en que se debe aportar documentos adicionales, por ejemplo, en los empleos de agente de tránsito que acabamos de mencionar, se debe aportar licencia de conducción. Pero esencialmente, para todos los empleos, se debe aportar cédula de ciudadanía. Adicionalmente, documentos de formación académica y experiencia. Muy importante. Entonces allí nos excluye un montón de cosas que muchas veces nosotros pensamos, que antecedentes judiciales, que hoja de vida de la función pública. No. Cédula, documentos de formación académica, documentos de experiencia. Esto es lo que hay que aportar, pero hay que aportarlos bien, en buena forma, de acuerdo con ¿qué? Con las normas básicas de esta convocatoria, reguladas en los actos administrativos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y estas normas básicas son lo que en un segundo vamos a mencionar. ¿Por qué son importantes estos documentos? Primero, porque con ellos acreditamos los requisitos mínimos. Uno no puede ejercer un empleo de carrera administrativa si no cumple con los requisitos mínimos de este empleo, y esto así lo indica el artículo 125 de la Constitución Política, que es, digamos, el pilar más importante de la carrera administrativa en Colombia. Y adicionalmente, ¿por qué es importante estos documentos que aportamos durante las inscripciones? Porque con ellos se aplica la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, yo debo procurar no solamente cumplir los requisitos mínimos, pero si tengo a disponibilidad documentos que me puedan hacer generar un puntaje en esta prueba, yo debo buscar precisamente obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Reiteramos que en el nivel profesional, en la gran generalidad de los empleos, se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. Entonces, competimos, concursamos en contra, en conjunto de los demás concursantes y tenemos que obtener un mayor puntaje. Entonces, a lo que voy es, si yo tengo un curso, si yo tengo un diplomado, si ya lo cursé, si tengo el diploma, lo aporto, porque es posible que me pueda servir y me pueda generar un puntaje en esta prueba. Entonces, eso es importante. Yo estoy en una competencia, es como una prueba de triatlón, una prueba en la cual yo voy a presentar 3 competencias, 3 disciplinas distintas, que son atletismo, ciclismo y natación, y quien tenga el mejor desempeño, pues es el que gana una competencia de triatlón, ¿cierto? Esto es similar. A mí me van a aplicar una prueba de competencias funcionales, una prueba de competencias comportamentales y una prueba de valoración de antecedentes. Yo tengo que tener el mejor desempeño en el conjunto de estas 3 pruebas para ocupar ese primer lugar que representa el primer lugar en la lista de elegibles. Este es el momento óptimo para preparar mi desarrollo en el concurso de méritos. Ya sé cuáles son los empleos ofertados, entonces yo puedo preparar tanto la inscripción para efectos de los requisitos mínimos como la prueba de valoración de antecedentes, pero también yo puedo buscar un empleo que en cierto sentido me favorezca de acuerdo a mis conocimientos, porque en última lo que yo voy a hacer, en lo que yo voy a ser evaluado es en los conocimientos funcionales que se requieren para este empleo, los conocimientos que están detrás de las funciones de este empleo. Esto es lo que yo voy a tener que evidenciar como conocimiento en las pruebas escritas. Entonces siempre es bueno buscar un empleo con el cual se tenga cierta afinidad
aunque podemos buscar algo con lo que simplemente queramos vincularnos laboralmente. Yo estoy haciendo aquí una recomendación, pero ustedes, digamos que siempre es un momento oportuno para perfilar la carrera de acuerdo a los intereses personales. ¿Qué documentos se deben aportar? Ya hablamos entonces que son documentos personales de educación y de experiencia. Documentos personales, cédula de ciudadanía, ya digamos que eso es esencial. Incluso la Comisión Nacional del Servicio Civil contrasta el CIMO con la base de datos de la registraduría para que no hayan cuentas de ciudadanos inexistentes. Educación, ¿qué se debe aportar? Obligatorio, educación formal. Todo empleo de carrera administrativa exige un requisito mínimo de educación que mínimamente es título de bachiller o título técnico, tecnólogo, profesional, especialista, magíster, y allí nos quedamos, o doctorado, ¿cierto? Esos son los títulos de educación formal esencialmente. Yo debo aportar el título que me está pidiendo el empleo. Yo puedo aportar, y aquí vamos a hacer una aclaración, para efectos de los requisitos mínimos, un título profesional si me quiero presentar al nivel técnico. Es posible. Pierdo el título profesional para efectos de la prueba de valoración de antecedentes. Lo pierdo, así es. Pero cumplo con el requisito mínimo para el nivel técnico. También, si yo tengo un título tecnólogo y me piden un título técnico, es válido, es decir, el que puede lo más, puede lo menos para esos efectos. Con un título técnico se me perdió el diploma, ¿puedo acreditar con un título de tecnólogo el diploma de bachiller? Sí. Con un título profesional, el diploma de bachiller, sí. En suma, educación formal se acredita a través de certificados como actas de grado, diplomas, etc. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una modalidad de educación que busca capacitar esencialmente a los ciudadanos, digamos a las personas, para el trabajo, para desarrollar oficios o labores, y es una modalidad de educación que requiere la habilitación de las entidades territoriales, tanto para que operen las entidades que imparten este tipo de formación, como para los programas que se otorgan y las certificaciones que se otorgan. Por ejemplo, hablábamos hace un momento del agente de tránsito, allí encontramos entonces una modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano. También hay otra modalidad, por ejemplo, en auxiliar de enfermería, y dentro de los empleos ofertados está esta modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano en auxiliar de enfermería, que no es un título de técnico profesional, sino que es una certificación en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, esta es otra modalidad de educación que yo puedo aportar. En algunos casos es obligatorio, muy excepcional, agentes de tránsito, ya los mencionamos, y auxiliares de enfermería que hay en esta convocatoria. Pero para la generalidad de los empleos no es necesario aportar estas modalidades de educación, son útiles para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, pero es difícil que uno, siendo profesional, o que las personas que hacen una carrera profesional tengan este tipo de títulos. Hago esta aclaración específicamente para las personas que son profesionales y dirán, yo no es posible, no tengo ninguna formación de este tipo. No hay problema. La gran mayoría de personas no tienen este tipo de formación, entonces están compitiendo, digamos, en igualdad de circunstancias. Y finalmente está la educación informal, cursos, seminarios, congresos, simposios, diplomados, que sean menores a 160 horas. Adicionalmente, yo debo aportar experiencia. Esta experiencia, nosotros vimos en los requisitos mínimos de los empleos que acabamos de mencionar, puede ser experiencia laboral, puede ser experiencia relacionada, puede ser experiencia profesional o puede ser experiencia profesional relacionada. Vamos a aclarar cuáles son las diferencias entre este tipo de experiencia. Bueno, la experiencia laboral es experiencia en cualquier empleo. Ustedes van a encontrar dentro de los requisitos mínimos algunos empleos que permiten este tipo de experiencia, pero esto será excepcional. ¿Qué quiere decir en cualquier empleo? En cualquier empleo. Es decir, en una papelería, en un supermercado, en una oficina, en cualquier empleo será válida para postularse a ese empleo. Es decir, si un empleo exige 9 meses de experiencia laboral
y usted ya se ha desempeñado 10 meses trabajando en una papelería o en un supermercado, esto será válido, será apropiado para el cumplimiento de requisitos mínimos. Experiencia relacionada ya es una experiencia que es calificada, aplica para los niveles técnico y asistencial y es una experiencia que ya se requiere que demuestre una afinidad con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Es decir, si yo trabajo en una papelería, entonces allí yo debo haber desempeñado funciones similares a las del empleo a las que me estoy postulando. Yo debo verificar que efectivamente esta experiencia sea relacionada, es decir, es posible. Si mis funciones eran llevar cuentas, atender al público, ¿cierto? Depende cómo se detallen las funciones, se hace un análisis con el empleo al cual yo me estoy postulando y se contrasta si se puede hablar de una experiencia relacionada. Tenemos que algunos empleos exigen experiencia profesional. Es la experiencia que se adquiere a partir de la terminación de materias, mientras que la experiencia profesional se adquiere a partir de la terminación de materias, pero siempre y cuando se tenga el título profesional, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy? A mí me permiten acreditar esa experiencia que está entre la terminación de materias y la obtención del título profesional, me la permiten acreditar como experiencia, pero siempre y cuando aporte un certificado de terminación de materias, el título profesional y obviamente esa experiencia que es anterior al título y me la valen como experiencia profesional. Y finalmente está la experiencia profesional relacionada, que es una experiencia que además de ser luego del título o luego de la terminación de materias si la tengo, que además de ser posterior al título, se relaciona con las funciones del empleo al cual me estoy postulando. Es el tipo de experiencia más exigente y la encontramos en la mayoría de empleos de nivel profesional. ¿Cómo se acreditan estos factores de mérito? Ya dijimos qué es lo que debemos aportar. Básicamente, si tenemos, educación formal en todos los casos. Educación informal, si tengo, que son los cursos, diplomados, seminarios. Educación para el trabajo y el desarrollo humano, si tengo, o si se me exige, si soy agente de tránsito, si soy auxiliar de enfermería, aporto estos documentos porque son para los requisitos mínimos. Y documentos de experiencia. Entonces, allí tenemos qué es lo que nosotros debemos aportar. ¿Cómo se acreditan estos documentos, estos factores de mérito? Educación formal, a través del diploma, acta de grado, a través del diploma de bachiller, el diploma de arquitecto, el diploma de técnico, el diploma de tecnólogo o el acta de grado o una certificación, etcétera, etcétera. Esto es muy fácil de acreditar, no tiene misterio. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Si yo tengo este tipo de certificaciones, las certificaciones deben indicar nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Educación informal, intensidad horaria, nombre de la institución, nombre del evento de formación y fechas de realización. En la educación informal encontramos la gran cantidad de certificaciones, es decir, excepcionalmente la gente tiene educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Qué encontramos o qué ubicamos dentro de la educación informal en el CIMO? Diplomados, seminarios, congresos, simposios, etc. Incluso, ya los mencioné, los diplomados, porque muchas veces las personas piensan que un diplomado es algo superior y hace parte de la educación informal, así le imparta la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional o el Sindicato de Trabajadores ¿cierto? Digamos que cualquier empresa, entidad, persona natural, jurídica puede impartir educación informal y no hay diferencia, para que nos quede claro. Y luego nosotros debemos aportar los certificados de experiencia en forma correcta y deben contener los siguientes requisitos. Para la experiencia laboral, nombre o razón social de la empresa, cargos desempeñados y sus fechas, relación de las funciones desempeñadas por cada cargo, fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Parece muy básico, pero hay muchos errores en este ítem. Ya vamos a los errores. Por prestación de servicios, debe indicar básicamente lo mismo que lo anterior, pero el lenguaje es distinto. Entonces ya allí se va a indicar fecha de inicio y terminación de la ejecución del contrato, ¿cierto? No es válido la copia del contrato. Fecha de inicio y terminación de la ejecución del contrato,
actividades desarrolladas, si se indica el objeto del contrato como complementario, muy importante, y que indique expresamente que el contrato efectivamente se ejecutó. Esto es lo que debe indicar el certificado de la experiencia por prestación de servicios. Muchas veces preguntan, ¿la experiencia por prestación de servicios es válida? Por supuesto que sí, y más en un país como este, en el cual la legislación laboral se ha evadido pues como tan fácilmente a partir de contratos de prestación de servicios. Muchas veces la gran mayoría de prestadores de servicios realmente desempeñan funciones propias o desempeñan funciones de naturaleza laboral encubiertas en un contrato de prestación de servicios. Entonces es válida este tipo de experiencia con mayor razón en los concursos de méritos de Colombia. Y finalmente el trabajo independiente. Aquí ustedes deben ser muy acuciosos. Cada uno puede acreditar su trabajo independiente. Entonces, por ejemplo, si yo como abogado quiero acreditar mi trabajo independiente litigando ante los juzgados contenciosos administrativos que hice entre el 2012 y el 2017, entonces yo lo que hago es un certificado en el que indico que me desempeñé como abogado litigante entre unas fechas precisas, teniendo en cuenta también los procesos a los que estuve ligado y a su vez indicando las funciones que desempeñaba, ¿cierto? Algún certificado muy completo que contenga las mismas características del certificado laboral, fechas, cargo, funciones. Básicamente esa cuestión. Digamos, es la forma en la que yo acredito el trabajo independiente o a favor de entidades ya liquidadas. Errores comunes en la inscripción. No aportar documentos durante la fase de inscripciones. Tener esa idea de que después los voy a poder aportar. Error. Solamente hasta la fase de inscripciones. Documentos ilegibles. Cuando yo comencé a trabajar, digamos, en esa parte operativa de los concursos públicos de méritos, las personas presentaban documentos en carpeta. Imaginen que la convocatoria 001 del 2005, que fue un desastre administrativo, pero estoy seguro que fue un gran aprendizaje para la Comisión Nacional del Servicio Civil, que fue el primer concurso de méritos que operó la comisión luego de que surgiera en el 2004 con la ley 909. Esto ya pues anecdótico. Los documentos se presentaban en carpeta física, entonces la gente llevaba una carpeta Kimberly a un lugar designado en cada ciudad. Fue un concurso de méritos que se hizo en todo el país, algo muy ambicioso, y fue muy desastroso porque tuvo muchas dificultades jurídicas. Y de allí, bueno, todo cambió, todo ha cambiado, yo creo que para bien, al menos en este segmento de la carrera administrativa en el país, en lo que hace la comisión. Hay un buen trabajo, hay un impulso de la carrera. Están en déficit las entidades que tienen un régimen general como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, porque están, digamos, reteniendo los cargos de carrera, no los están ofertando, y hay un desbalance abismal. Más del 50% en estas entidades de los cargos están en provisionalidad. A lo que voy es que la carrera administrativa ha cambiado mucho y la forma de postularse también ha cambiado, y el CIMO es una herramienta sumamente valiosa para postularme a la carrera administrativa, ya que yo desde mi casa puedo optar por empleos que están en varias partes del país, puedo analizar y puedo aportar los documentos, pero lo debo hacer de forma idónea, ¿cierto? Yo debo escanear muy bien los documentos. Cuando la gente llevaba los documentos en carpeta, uno sentía mucha tristeza de que la gente se quedara sin pasar unos requisitos mínimos porque no podíamos leer la fecha de grado. Eso era algo que para uno era muy triste. Entonces, pero era muy entendible en ese entonces, malas fotocopiadoras, ¿cierto? Hoy en día no hay excusa para tener los documentos bien escaneados. Los celulares, cualquiera toma una buena foto. Me quedé mucho en ese punto, pero era para hacer esa observación. Omitir documentos que me puedan servir. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, un certificado que pueden conseguir y no lo hacen, y, por ejemplo, una especialización. Si yo no lo aporto, voy a perder 10 puntos en la prueba de valoración de antecedentes. Si tengo cursos, diplomados, pues los voy a buscar y los voy a aportar. Ojo, estos cursos de educación informal, siempre y cuando hayan sido tomados de mi parte dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de las inscripciones a esta convocatoria,
son válidos, tienen una vigencia de 10 años. La educación informal. La educación formal, ni la experiencia, ni la educación para el trabajo tienen vigencia. Entonces, no omitamos certificados o documentos que pueden ser útiles. No cometamos errores en la acreditación de la experiencia. Por ejemplo, esta persona estuvo vinculada desde el 95 hasta el 2007. 12 años de experiencia, pero no indican cuáles son las fechas en las que desempeñó cada cargo. Ingeniero coordinador de mantenimiento y superintendente de producción de protección infantil. Dos cargos que desempeñó, no se indican las fechas específicas de cada cargo, entonces no es posible advertir cuál cargo representa experiencia relacionada o no. Esta experiencia se puede perder completa. Entonces no cometan este error. ¿Cómo se enmienda este error? Ingeniero coordinador de mantenimiento entre el 20 de noviembre del 95 hasta tal fecha. Superintendente de producción de protección infantil entre tal fecha hasta tal fecha o hasta la actualidad, y ya tomamos entonces la fecha de expedición del certificado. No cometamos tampoco este error. Se desempeñó como jefe de planta en el área de hilatura. Funciones. Busquemos que los certificados tengan funciones. ¿Cuándo no es necesario que tengan funciones? Cuando se me exige experiencia simplemente laboral o experiencia profesional. Uno podría decir que no es necesario que contenga las funciones, pero es información que es necesaria casi en todos los casos y que es preferible que esté allí. Este también es un certificado muy escueto, dice que se ocupa actualmente el cargo de subgerente, pero digamos que los certificados deben indicar funciones, muy importante, y también deben indicar cuáles son los cargos desempeñados y las fechas. Cuando estos certificados dicen actualmente desempeña el cargo de subgerente, pues me da un indicio a mí de que previamente desempeñó otro tipo de empleo del cual no me están informando y del cual no me están indicando las funciones. Entonces, evitemos estos errores en los certificados, estamos a tiempo de enmendarlos. Se aplicarán equivalencias entre estudios y experiencia. Miren, las equivalencias entre estudios y experiencia se aplican solamente para quienes no cumplen los requisitos mínimos directamente y solamente se aplican las equivalencias cuando así ha sido especificado en el manual de funciones de cada entidad. ¿Qué sucede? Vamos a ver acá brevemente algo. Miren, yo de una parte estuve haciendo un rastreo en el SIMO de si se aplicaban equivalencias en los distintos cargos y encuentro que en el manual de funciones no se establecen equivalencias. Bueno, aquí tengo un inconveniente y es que ya vamos a ello. Miren, este es el manual de funciones. Una vez yo lo abro, esta es, digamos que la información completa que aparece en el SIMO es tomada de aquí. Pero no me dice nada de que se apliquen equivalencias. Cuando yo voy a consultar el manual de funciones vigente de la entidad, a ver si puedo abrirlo acá mismo, sí, perfecto. Y voy a ver lo que dice este manual de las equivalencias. Vamos a ver al final. Disculpen, creo que esto no es. Bueno, aquí sí vamos abriéndolo. Ahí estamos. Este es el manual de funciones vigente de la alcaldía de Neiva, pero miren lo que me dicen las equivalencias. En el artículo 4, ya después de que se regulan todos los empleos, dice: el alcalde mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual específico de funciones y de competencias laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia en los casos que se considere necesario. A lo que voy es que del análisis que logramos hacer, en los empleos ofertados no se aplicarán equivalencias. Ya esto habrá que, digamos, que hacer un análisis más exhaustivo en cada caso, pero en el manual de funciones vigente de la alcaldía de Neiva no se aplican equivalencias y en el SIMO no observamos la aplicación de equivalencias. La prueba de valoración de antecedentes. Vamos a mencionar brevemente que en esta prueba se asigna una puntuación
a la formación académica y la experiencia que exceda los requisitos mínimos. Esta prueba, las reglas de esta prueba fueron establecidas en el anexo técnico de esta convocatoria. Vamos a ver brevemente cuál es este anexo técnico. Ya vamos a finalizar con ustedes. Vamos a ver brevemente la metodología de evaluación y finalizamos. Vamos a ingresar a la página web de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Allí en procesos de selección en desarrollo. Buscamos el proceso de selección para la alcaldía de Neiva y allí encontramos el anexo técnico. Vamos a abrir el anexo técnico. Yo les voy a compartir brevemente este anexo técnico. Voy a cambiar aquí la pantalla. Ahí estamos todos. Anexo técnico, y estas son las reglas de la convocatoria. Es un documento complementario al acto administrativo de convocatoria, también hace parte de la convocatoria y me va a tratar en un capítulo la prueba de valoración de antecedentes. Y allí me dicen qué es lo que tienen en cuenta en esta prueba. Por ejemplo, en los empleos que exigen requisito mínimo experiencia profesional, me van a valorar experiencia profesional relacionada, experiencia profesional, educación formal, educación informal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero en modalidad de formación laboral, la otra es en formación académica, y esto es lo que me valoran en esta prueba. Aquí me van a indicar también cómo me van a valorar esto, es decir, una especialización tiene 15 puntos. La educación informal, si tengo 60 horas o cursos que suman 60 horas, por ejemplo, me va a dar 4 puntos. Si tengo un curso de educación o una certificación en educación para el trabajo y el desarrollo humano, me va a dar 5 puntos y así sucesivamente. Y finalmente se me va a indicar la forma en la que se califica la experiencia. Con ello, la invitación es a conocer cómo se aplica esta prueba de valoración de antecedentes, también para conocer cómo sería el desempeño en la misma, cuáles son los criterios de valoración de la prueba. Allí tenemos la ruta para conocer cuáles son, digamos, los factores para la valoración. Vamos a ver ahora la metodología de evaluación. Recordemos que tenemos dos pruebas, una prueba de competencias funcionales y otra prueba de competencias comportamentales. Y con esto cerramos en eso que es como la presentación de la convocatoria de la alcaldía de Neiva. ¿Qué se evalúa en esta prueba? Ya lo adelantamos. Conocimientos básicos de la función pública, habilidades básicas también y conocimientos funcionales del empleo. Vamos a verlo con un ejemplo. Este es un ejemplo de derechos fundamentales. La dogmática constitucional ha utilizado la expresión derechos fundamentales para nombrar únicamente a aquellos derechos humanos que han alcanzado dos requisitos esenciales. A, el reconocimiento explícito o implícito en textos constitucionales vigentes, y B, para su defensa han sido dispuestas unas garantías reforzadas de máximo nivel que el derecho positivo puede otorgar hoy. Complejo, ¿cierto? Entonces allí tengo un supuesto inicial y tengo que responder 3 preguntas. Vamos a ver cuáles son esas 3 preguntas. Pregunta número 1. De acuerdo con la distribución de derechos constitucionales y al reconocimiento implícito o explícito de derechos fundamentales que se hace en la Constitución Política del 91, es cierto que A, se regula un catálogo de derechos cerrado y facultades de la Corte Constitucional para crear nuevos derechos. B, se incorporan 2 tipologías de derechos fundamentales, unos de primera generación y otros derechos prestacionales. C, se establece un catálogo de derechos fundamentales que no es cerrado, pues permite el reconocimiento de otros derechos que no están allí expresamente. Entonces, allí tenemos la primera pregunta. Ya vamos a retomar esto. Pregunta número 2, que se deriva también del supuesto inicial. ¿Por qué estamos hablando de esta metodología? Y disculpen que haya pasado a la metodología tan rápido sin explicar el por qué. Porque esta es la metodología estándar que viene utilizando la Comisión Nacional del Servicio Civil hace aproximadamente unos 5 o 6 años. Es decir, es una metodología estándar que aplica convocatoria a convocatoria. Es una metodología que también ha implementado el ICFES. Y es una buena metodología en el sentido de que es económica para construir, es decir, los operadores de los procesos de selección pueden construir este tipo de preguntas de forma más económica que otras preguntas de mayor complejidad, y también para el concursante
Hay un grado de exigencia en la medida en que debemos tener un mayor nivel de comprensión lectora, de análisis, de profundidad en lo que estamos resolviendo, porque debemos conectar los elementos del supuesto inicial con los hechos que nos brindan en cada pregunta y con las opciones de respuesta. Solamente una opción de respuesta es correcta. Vamos a ver si segunda pregunta. No corresponde a una garantía reforzada de máximo nivel en la Constitución Política del 91, habeas corpus, acción popular, acción pública de inconstitucionalidad. 3. La Constitución Política del 91 reconoce explícitamente un catálogo de derechos fundamentales, mientras que implícitamente reconoce la posibilidad de reconocer derechos no mencionados, la posibilidad del juez constitucional de crear nuevos derechos fundamentales, la opción de una reforma constitucional para incorporar nuevos derechos fundamentales. Allí tenemos entonces 3 preguntas. ¿Cuál es la característica de esta metodología de evaluación? Un caso hipotético que antecede cada grupo de preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta. Cada pregunta es de selección múltiple con única respuesta. Entonces allí vamos a ver brevemente para tratar de resolver. En este caso, en esta primera pregunta, vamos a descartar. Se regula un catálogo de derechos cerrado y facultades de la Corte Constitucional para crear nuevos derechos. No se regula un catálogo de derechos cerrado en la Constitución Política del 91, ya que, si no estoy mal, el artículo 94 indica que a pesar de este catálogo de derechos que se acaba de mencionar en los artículos anteriores, eso no obsta para el reconocimiento de nuevos derechos, reconocimiento que le ha correspondido a la Corte Constitucional por vía de jurisprudencia constitucional. Entonces, la A no sería correcta. Tampoco la B, porque hay unos derechos que son de primera generación, otros derechos prestacionales, pero también hay otros derechos que son de tercera generación, ¿cierto? Que están allí, que no corresponden a estas 2 categorías, entonces tampoco sería correcta. Y finalmente la C sería correcta. Se establece un catálogo de derechos que no es cerrado, pues permite el reconocimiento de otros derechos que no estén allí expresamente. Correcto. No es una garantía reforzada de máximo nivel, a la que hace referencia que, miren, para su defensa han sido dispuestas unas garantías reforzadas de máximo nivel que el derecho positivo puede otorgar hoy. Garantías de máximo nivel son sistemas de refuerzo de los derechos fundamentales. Hay un sistema de refuerzo de los derechos fundamentales que es básico, que es la acción de tutela. Es el sistema por excelencia que nos dio la Constitución del 91 como garantía reforzada. Pero hay otras garantías reforzadas para los derechos fundamentales y dentro de estas 3 hay una que no lo es, y sería la acción popular. Porque la acción popular busca proteger derechos colectivos, no derechos de naturaleza fundamental. El habeas corpus está para proteger la libertad, que es uno de los más fundamentales derechos con que nace el Estado. La acción pública de inconstitucionalidad está para proteger derechos fundamentales de una forma muy particular, y es cuando alguna ley viola derechos fundamentales, cualquier ciudadano puede demandar esta ley para que la Corte Constitucional la excluya del ordenamiento jurídico. Allí tenemos pregunta número 2. Y la pregunta número 3, la Constitución implícitamente reconoce la posibilidad de reconocer derechos no mencionados, la posibilidad del juez constitucional de crear nuevos derechos fundamentales, la opción de una reforma constitucional para incorporar nuevos derechos fundamentales. Realmente allí la clave de respuesta sería la A. Esas son las características de la metodología, y en la prueba de competencias comportamentales es similar. Lo que sucede es que en esta prueba ya no se evalúan conocimientos, sino competencias del ser, es decir, se evalúan las competencias comportamentales reguladas en el decreto 1083 del 2015, que es un decreto regulatorio de la función pública, que en este aspecto fue modificado por el decreto 815. En suma, hay unas competencias previstas para los empleos de carrera del Estado, como trabajo en equipo, como la capacidad de atender al usuario y al ciudadano, como la capacidad de adaptarse al cambio, que son competencias del ser, no competencias del saber. Vamos a verlo con un ejemplo. Este es para la competencia de monitoreo, que se evalúa habitualmente, digamos, como un conocimiento.
Es decir, se evalúa dentro de las competencias funcionales, pero es una competencia comportamental. Yo sé que esta aclaración puede confundir un poco, pero es un ejemplo perfecto de lo que es una competencia comportamental. Y vamos a ver la diferencia con lo anterior, que me estaban evaluando derechos fundamentales, doctrina constitucional, como esos conocimientos básicos de la constitución política, y aquí ya son otro tipo de asuntos. En su trabajo ordinario, sus principales responsabilidades están relacionadas con el impulso de actuaciones administrativas. Le corresponde practicar pruebas y elaborar informes escritos. En un determinado momento llega a su dependencia una solicitud de la Procuraduría General de la Nación ante una queja ciudadana por posibles irregularidades en los trámites, para lo cual deben brindar información ante este órgano de control en un término de 10 días. En el informe se solicita información de años anteriores y la construcción de una serie de datos que implica un gran trabajo para usted y el equipo del cual hace parte. 1. Para la elaboración del informe solicitado, usted opta por A. Comenzar a trabajar rápidamente en él y así evitar contratiempos. B. Elaborar un cronograma con indicadores que permitan establecer el avance. C. Trazarse un tiempo de entrega inferior a 10 días para tener la opción de hacer revisiones. Y en un sentido similar, pregunta número 2 y pregunta número 3. En este caso, con mayor razón quiero que nos detengamos en la metodología de evaluación, pues vamos a encontrar que hay un caso hipotético, el caso inicial, 3 preguntas, cada pregunta tiene un enunciado y 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una evidencia la competencia que me están evaluando. Aquí me están evaluando la competencia de monitoreo. Entonces, por ejemplo, en esta primera pregunta, vamos a leer una justificación que tenemos aquí. Para la elaboración del informe solicitado, usted opta por la clave de respuesta en la B, elaborar un cronograma con indicadores que permitan establecer el avance. ¿Por qué? Porque esta opción B es la que en mayor grado evidencia la competencia de monitoreo, y la competencia de monitoreo se evidencia a través de conductas como establecer planes de trabajo que permitan cumplir con las responsabilidades en el tiempo establecido y con los resultados esperados. La opción B es la que en mayor grado evidencia la competencia evaluada, pues es la que permitirá entregar en tiempo y calidad. La opción C también evidencia la competencia, pero en un menor grado, pues es preferible para la entrega de las tareas trazar un cronograma. Entonces allí tenemos la justificación y también nos ayuda a desentrañar un poco la metodología. Una clave de respuesta a partir de 3 opciones de respuesta, es decir, solamente hay una opción correcta. Y esa es la metodología de evaluación de las competencias comportamentales. Allí tenemos entonces la información sobre la convocatoria Alcaldía de Neiva. Esperamos que les haya sido de gran utilidad esta introducción a esta convocatoria. Tratamos de abordar los aspectos más importantes y finalmente, ¿cómo prepararse? Los invitamos a prepararse con nuestro curso virtual para la convocatoria de la Alcaldía de Neiva. Es un curso virtual bastante completo, integrado por simulaciones de pruebas, por lecciones en video y esencialmente por una gran cantidad de temas abarcados a través de simulaciones de pruebas que les permiten a ustedes como concursantes no solo familiarizarse con la metodología de evaluación, sino profundizar en esos conocimientos que serán evaluados y también practicar en las competencias comportamentales de acuerdo a cada nivel jerárquico. Entonces los invitamos a visitar nuestro sitio web construyendomeritos.com. Allí encontrarán en la sección de cursos convocatorias el curso para la Alcaldía de Neiva. Es un curso bastante completo que tiene en cuenta el desarrollo de las últimas convocatorias CNSC, es decir, metodología de evaluación y contenido evaluado, y que ha sido construido de parte nuestra con mucho profesionalismo para brindar un espacio de formación flexible que le permita a las personas acceder a ese deseo, a esa construcción de la carrera laboral, que es el acceso a la carrera administrativa del país. Entonces los invitamos a prepararse con nosotros y finalmente a las personas, a los asistentes, a las personas que están viendo este video, les damos las gracias por participar de este tipo de espacios de formación y nos vemos en otra oportunidad. Muy buenos días a todos.